la batalla por la realidad acaba de empezar. Hemos pasado la vida buscando respuestas en la ciencia, la espiritualidad o el autoconocimiento, pero al final, toda tu filosofía, tus elecciones y tu propósito de vida se reducen a una sola pregunta: ¿cómo empezó todo? Si el universo no siempre existió, ¿qué o quién lo causó? ¿Sabes lo que la ciencia dice sobre la expansión del universo, sobre el Big Bang, sobre el hecho de que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un inicio definido? Pero aquí viene la tensión intelectual: si el universo comenzó, la causa debe ser algo fuera del universo. No puedes estar dentro de la caja que estás intentando abrir. Esto nos deja con un dilema de tres caminos radicalmente diferentes. ¿Es el universo una pintura que siempre existió, sin pintor? Eso es el ateísmo. ¿Es el universo una pintura que es, al mismo tiempo, el pintor? Eso es el panteísmo. ¿O es el universo una pintura creada por un pintor que está fuera de ella? Eso es el teísmo. Una de estas cosmovisiones se autodestruye lógicamente. Las otras, aunque incómodas, permanecen coherentes. Hoy, vamos a poner estas tres visiones, teísmo, ateísmo y panteísmo, en el banquillo de los acusados de la razón. No es un debate de fe ciega. Es un análisis forense para ver cuál de ellas resiste a la lógica. No te equivoques, la elección de tu cosmovisión es el acto intelectual más importante que harás. Define tu moral, tu propósito y tu destino. No estás solo en esta búsqueda. De hecho, la mayoría de los pensadores llegan a un punto donde las viejas respuestas se rompen. La buena noticia es que, cuando seguimos honestamente el rastro de la razón, ella nos lleva a una conclusión inevitable. Hoy te daré el mapa lógico para que tú mismo veas cuál es el único camino intelectualmente sostenible. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para comenzar el debate, necesitamos un conjunto de reglas universales que las tres cosmovisiones deben acatar. La regla más importante en filosofía es la ley de la no contradicción. Esta ley, el pilar de todo pensamiento lógico, simplemente dice: una afirmación y su opuesto no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. O las llaves de tu casa están en la mesa o no lo están. No pueden estar simultáneamente en la mesa y en el cajón. Esta ley es, irónicamente, la que usan los relativistas para argumentar que no existe la verdad, porque si la niegas, la usas para negarla. Es la famosa táctica del correcaminos o autorrefutación. El problema es que el ateísmo, el panteísmo y el teísmo tienen axiomas que son mutuamente excluyentes. Si el teísmo es verdad, entonces el panteísmo es falso, y viceversa. No pueden estar todos correctos al mismo tiempo. Es como una batalla conceptual en la que solo puede quedar un ganador. Para juzgar la batalla, las pondremos a prueba con tres preguntas esenciales, derivadas de la revelación natural o argumentos que no necesitan la Biblia, solo la razón y la evidencia. Primera pregunta, la pregunta cosmológica del origen. ¿Cómo comenzó el universo? Segunda pregunta, la pregunta teleológica del diseño. ¿Por qué el universo está perfectamente ajustado para la vida? Tercera pregunta, la pregunta moral de la ética. ¿De dónde viene el sentido universal de lo correcto y lo incorrecto? Antes de empezar el análisis, necesitas entender qué defiende cada cosmovisión. El teísmo es la creencia de que Dios es un ser personal que existe fuera del universo, es trascendente, y que lo creó, como el pintor es distinto de la pintura. El panteísmo, que encuentras en algunas formas de hinduismo o en el New Age, es la creencia de que Dios es el universo, o el universo es Dios. Dios es impersonal e inmanente, dentro de todo. El ateísmo es la creencia de que no hay Dios y que el universo es la única realidad, habiendo existido siempre o surgiendo del azar y el tiempo. Ahora que tenemos el tablero, comencemos el análisis con la pregunta más grande de todas, la pregunta del origen. La primera pregunta, la cosmológica, es el talón de Aquiles del ateísmo. El argumento cosmológico clásico, resumido en el famoso acrónimo SURGE, establece que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segunda ley de la termodinámica. El universo se está quedando sin energía utilizable,
lo que significa que tuvo que comenzar con una energía inicial. Universo en expansión. El Big Bang muestra que el universo no es estático, sino que se está expandiendo desde un punto inicial. R. Radiación de fondo cósmica. G. Galaxias en movimiento. Evitaron de Einstein. La relatividad general predice que el universo tuvo un comienzo. La evidencia científica de surge es abrumadora. El universo, tiempo, espacio y materia, comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa que debe ser atemporal, no espacial e inmaterial. Aquí es donde el ateísmo se enfrenta a su mayor contradicción. Los ateos, por definición, creen que no hay Dios. Para que el universo exista bajo esta cosmovisión, solo tienen dos opciones, y ambas son un salto de fe ciego que desafía la razón y la ciencia. Opción A: el universo es eterno. Esta opción es refutada por la ciencia moderna de surge. El universo no puede ser eterno porque si lo fuera, ya habría alcanzado el punto de equilibrio térmico, o sea, estaría muerto. Opción B: algo surgió de la nada. Para mantener su posición, el ateo debe afirmar que nadie creó algo de la nada. Debe creer, por fe ciega, que el tiempo, el espacio y la materia simplemente brotaron del no ser absoluto. ¿Qué visión exige más fe? La visión ateísta. El teísmo dice, alguien, un ser inmaterial, atemporal y todopoderoso, creó algo de la nada. El ateísmo dice, nada, no ser, no poder, no inteligencia, creó algo de la nada. La segunda opción es una violación directa de la lógica y la ley de la causalidad. Y si te preguntas, ¿quién creó a Dios?, estás haciendo la pregunta equivocada. La ley de la causalidad dice que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Dios, por ser la causa temporal y necesaria, no tuvo un comienzo, no fue hecho. Él es el ser necesario, existe por su propia naturaleza, mientras que el universo es el ser contingente, existe porque algo más lo causó. El ateísmo, en su respuesta al origen, es lógicamente insostenible. Ahora, analicemos el panteísmo, que tiene una respuesta al origen, pero falla estrepitosamente en la pregunta del diseño teleológica y, sobre todo, en la pregunta moral de la ética. El panteísmo cree que Dios es todo, y todo es Dios. No hay diferencia entre el creador y la creación. Esto parece profundo a primera vista, pero a la luz de la lógica, se vuelve aterrador. Si todo es Dios, entonces tú, esta taza de café, el sol y el cáncer que mata a un niño, son Dios. Aquí viene el clímax intelectual. El panteísmo colapsa bajo el peso del problema del mal. El mal se divide en dos categorías. Primero, mal físico o natural. Desastres, enfermedades, dolor. Segundo, mal moral. Crueldad intencional, injusticia, actos de maldad. Si Dios es todo, entonces el mal moral, la injusticia, el asesinato, el sufrimiento intencional, es, necesariamente, parte de Dios. Esto nos obliga a hacer una pregunta que el panteísmo no puede responder: si Dios es la maldad, ¿por qué molestarse en intentar ser bueno? Además, el concepto de diseño inteligente, conocido como el principio antrópico, establece que el universo tiene un ajuste fino tan preciso que su probabilidad de ocurrencia por accidente es de 1 de enero de 2010 elevado a la 138. Esencialmente cero. Un reloj perfecto encontrado en la playa requiere un diseñador. El diseñador debe ser inteligente y debe estar separado del objeto que diseñó. El panteísmo anula esta distinción. ¿Cómo puede el universo diseñarse a sí mismo si no había nada antes para empezar el diseño? Si el universo es Dios, entonces el universo es el ser contingente que necesita una causa que creó al ser necesario que es Dios. Es una contradicción lógica en su base. El teísmo resuelve el problema del mal diciendo que el mal no fue creado por Dios, sino que es la privación del bien o la falta de lo que Dios quiso. El mal moral proviene del libre albedrío de sus criaturas. Y el mal físico, aunque doloroso, actúa a menudo como un megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El hecho de que tú puedas siquiera reconocer que algo es malo prueba la existencia de un estándar absoluto de bien que trasciende tu opinión. Si esta revelación te impacta tanto como a mí,
dale like para que más personas descubran esta verdad. El panteísmo no puede explicar el mal, ya que para él, la maldad es un aspecto esencial de la divinidad. Por lo tanto, el panteísmo falla en el plano moral. El teísmo, la creencia en un Dios personal, trascendente y creador, es la única cosmovisión que puede responder a las tres preguntas sin caer en la contradicción lógica. Primera resistencia lógica, el origen cosmológico. El teísmo afirma que el universo es un ser contingente que fue causado por el ser necesario que es Dios. El universo comenzó a existir, como muestra surge. Todo lo que comienza a existir necesita una causa. La causa, Dios, es atemporal, inmaterial e inmensamente poderosa. Esta es la conclusión más racional ante la evidencia científica de un universo que tuvo un principio. El teísmo no viola la ley de la causalidad, sino que la respeta al máximo. Segunda resistencia lógica, el diseño teleológico. El teísmo explica la asombrosa complejidad del universo, el principio antrópico, y de la vida, la complejidad específica del ADN. Una probabilidad de 1 de enero de 2010 elevado a la 138 de que 122 constantes cósmicas, como la fuerza gravitacional, el nivel de oxígeno, o Júpiter actuando como un aspirador cósmico de asteroides, se hayan ajustado por casualidades cero efectivo. El diseño exige un diseñador. La información, el ADN, equivalente a 1000 enciclopedias británicas en una sola célula, exige una mente inteligente. El teísmo, un Dios personal e inteligente fuera de la creación, es la única explicación que tiene sentido para la información y el diseño que vemos en la realidad. Tercera resistencia lógica, la ética moral. Quizás el argumento más práctico es la ley moral. ¿Por qué nos indigna la injusticia? ¿Por qué condenamos a Hitler y alabamos a la Madre Teresa? El teísmo sostiene que existe una ley moral objetiva y absoluta. Toda ley tiene un creador o legislador. Existe una ley moral absoluta, nuestro sentido innegable de lo que es injusto. Por lo tanto, existe un creador de la ley moral, Dios. El ateo o el panteísta que se queja de la injusticia de Dios se está autorrefutando, porque para quejarse de la injusticia, debe apelar a un estándar de justicia que solo puede existir si el teísmo es verdad. Mira, este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto. Está en la descripción del video, bájalo gratis. El teísmo no solo es la única cosmovisión que resiste a la lógica en estas tres áreas, sino que es la que mejor explica las evidencias de la ciencia, origen, diseño y de la experiencia humana, moral. Llegamos a la conclusión central del debate. Como hemos visto, la elección no es entre ciencia sin fe o fe ciega, sino entre dos tipos de fe, la fe racional y la fe irracional. Fíjate en estas comparaciones directas. Origen del universo. Teísmo con fe racional, alguien creó algo de la nada, Dios inmaterial. Ateísmo y panteísmo con fe irracional, nada creó algo de la nada, violación de causalidad. Origen de la vida. Teísmo, información proviene de la mente, diseño inteligente. Ateísmo y panteísmo, información proviene del accidente, azar y tiempo. Moralidad. Teísmo, estándar absoluto trascendente, ley moral. Ateísmo y panteísmo, estándar relativo o ilusión, evolución social. Visión lógica. Teísmo, filosóficamente coherente. Ateísmo y panteísmo, filosóficamente autodestructivo. Fe requerida. Teísmo, la que requiere la menor cantidad de fe. Ateísmo y panteísmo, la que exige la mayor cantidad de fe. El teísmo, particularmente el cristianismo, no te pide un salto ciego en la oscuridad, sino que pide una conclusión racional basada en las evidencias que la propia realidad nos da. Una vez que la razón te lleva al Dios teísta, el resto de la progresión lógica se sigue. Si Dios existe, los milagros son posibles. Si los milagros son posibles, la resurrección de Jesús es históricamente plausible. Si Jesús resucitó, Él es quien afirmó ser Señor. Si Jesús es Dios, sus enseñanzas sobre la autoridad de la Biblia son verdaderas.
Esta progresión lógica de 12 puntos, que va del escepticismo radical hasta la inerrancia de la Biblia, solo es posible si el punto de partida, el Dios teísta, es la única conclusión lógica ante el universo. La realidad nos ha presentado las tres cosmovisiones. Dos de ellas, el ateísmo y el panteísmo, están fundamentalmente comprometidas con la contradicción y la falta de evidencia para explicar el origen, el diseño y la moral. Solo una cosmovisión permanece en pie, el teísmo. El camino de la razón y la evidencia, cuando se sigue hasta el final sin un sesgo materialista a priori, conduce inevitablemente a la conclusión de que un ser personal, inteligente y trascendente es la única causa adecuada para todo lo que existe. La ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. El teísmo ofrece el matrimonio perfecto entre ambas, donde la lógica decide. Ahora ves la realidad de una manera completamente diferente. El dilema de la existencia ha sido resuelto, solo el teísmo resiste el examen riguroso de la lógica, la ciencia y la moralidad. Te enseñaron que la fe y la razón eran enemigas, pero la verdad es que la razón te exige creer en Dios. El ateísmo exige fe en lo imposible, nada crea algo. El panteísmo colapsa ante el mal. A partir de hoy, cuando alguien te pregunte cómo empezó todo, recuerda el argumento cosmológico de Surge y el argumento moral de la indignación por la injusticia. Verás que tu fe no es un salto en la oscuridad, sino un paso firme en la evidencia. La lección es clara, no tienes fe suficiente para ser ateo. Como dijo un estratega, existen solo dos tipos de personas al final, aquel que dice a Dios, hágase tu voluntad, y aquel a quien Dios dice, al final, hágase tu voluntad, punto. El debate ha terminado. La elección es tuya. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la táctica del correcaminos, cómo destruir todo argumento relativista en 3 segundos. Nos vemos allí.